¿Qué tal, gente? Un apunte antes de empezar el vídeo con Mario. Debido a la inexperiencia y la falta de conocimientos he tenido un problemilla con el audio y durante los 10 primeros minutos se escucha un poco peor. Aún así he puesto subtítulos para facilitar y creo que se entiende. Así que nada, espero que disfrutéis mucho del vídeo. Mario es una bomba, tiene mucho que aportar y eso. Darle apoyo al canal. Esto lo hago desde el corazón y amor se paga con amor. Así que si os gusta ya sabéis. Un besito fuerte y os dejo con el vídeo. ¿Qué tal, mi gente? Buenos días. Esta vez venimos aquí a Koh Samui a ver a Mario. Todos le conocéis y si no, para eso estamos haciendo esto. Muchas gracias por venir, Mario. Muchas gracias. Era un placer. Alguien que lleva la primera vez que vino hace 30 años ya. Así que os podéis imaginar las historias y las anécdotas que tiene. Vamos a hablar un poco de los inicios, Mario. Cuéntanos, Bueno, muy buenas a todos. Bueno, mis inicios, en principio, empecé en judo como casi todo el mundo, como el 90% de todos que empezamos en artes marciales. Me encantaban las artes marciales, estuve entrenando durante mucho tiempo diferentes estilos, hasta que llegué un poquito al kickboxing y el full contact, que era lo que había en aquella época, hace muchísimos años. En Muay Thai no había en España, todos los combates, bueno, casi todos los que empezamos en esto empezamos todos en full contact. Después vino el kickboxing y más tarde vino el K1. Pero bueno, yo me fui a Estados Unidos hace muchísimos años a entrenar con Benny Urquidez, que bueno, quien conoce un poquito de la historia del kickboxing es uno de los pioneros. Nada, es una pasada. Fue los que empezó a ganar a los japoneses, de hecho fue uno de los que hizo que cambiaran un poquito las normas para poder ganarle a los extranjeros. Los japoneses empezaban a quitar rodillas, a quitar cosas y ya se formó más tarde el K1. Bueno, estuve en su gimnasio, que es el Benny the Jet Center, uno de los mejores gimnasios del mundo. En aquel entonces ya era de los gimnasios más grandes que había. Ahí yo conocí a gente muy famosa como Peter Cunningham, que después fue un tío que peleó con Salat, que yo entrené con los dos, incluso bueno, con Ronnie Green también, pues ellos emplearon entre ellos. Fui a entrenar ahí con la idea de seguir en el kickboxing, que era lo que había en ese entonces. Y por casualidad, un día por la mañana, después de entrenar, me quería ir a la playa, a Venice Beach, y salí fuera, pregunté en la recepción del hotel que dónde podía coger el autobús para ir a Venice Beach. Me dijeron, mira, ven la parada ahí, pues ahí pasa ahí y espera el autobús, el número 7 me acuerdo que era, y llegas a la playa. Pues ahí había un Donut King, de estos franquicias de donuts y tal, y habían unos chicanos fuera. Entonces el autobús no llegaba, fui y le pregunté, oye, mira, perdona, para coger el autobús para Venice Beach. Y me dice el tío cuando salí, me indicó dónde era, me dijo, no, tienes que esperar un poco y tal. Y cuando salí me dice, oye, si me das un par de dólares te llevo. Y yo, bueno, pues nada, me voy con él y de repente empezamos a hablar y me dice, ¿qué vienes a entrenar al fútbol y tal? Digo, ¿eres futbolista y tal? Me dice, le dije que era de España y tal. Digo, no, vengo a entrenar al Benny Center y tal. Y me dice, oye, pues yo entreno en Muay Thai en un gimnasio con un maestro tailandés y tal. Ya me quedé flipando, digo, qué casualidades de la vida, ¿no? Que vienes, te montas en un coche y al final llegas a un sitio que mira, que es ahora mi profesión y mi vida. Pues fue ese en mis inicios. Ahí conocí por primera vez tailandeses. Ellos me llevaron a ver a Saxon Yangira, que es un tailandés que estaba en aquel entonces en Estados Unidos, muy famoso. Y ahí empecé, ya me quedé enamorado del Muay Thai. Es la primera vez que de verdad veía Muay Thai. Cuando vine a España, el maestro Chai Sirisute, que es un maestro de la Asociación de Box de Estados Unidos, muy bueno, que fue él para mí el que me hizo cambiar de verdad de lo que era el kickboxing, el full contact, el Muay Thai. Pues vino, lo traía José María Fraguas en aquel entonces, hace muchísimos años, vino a España a dar un par de cursos. Pues cuando me vio que ya había entrenado un poquito Muay Thai, pues lo típico, me cogió para hacer técnicas y tal, y cuando terminó me invitó a ir a su campo de entrenamiento. Para mí fue, yo pensé, digo, bueno, que se va a acordar este hombre de mí, que este hombre sale en todas las revistas, en aquel entonces la revista Sensei y todo eso. Y pues nada, la semana llegué y ya yo no vivía en casa de mis padres, pues le llegó la carta a mis padres, ¿no? Mira, te llegó una carta de Estados Unidos y tal. Y voy corriendo y era una invitación a su campo de entrenamiento, ¿no? Pues fue ahí donde empecé mi carrera enfocada al Muay Thai. Una vez que estuve ahí, hice el curso de Muay Thai ahí con los peleadores, tal, en Estados Unidos, Ahí fue donde tengo mi primer título de instructor y tal, ya después del tiempo, fui un par de veces a Estados Unidos y ya después ya me vine a Tailandia, ¿no? Cuando me vine a Tailandia por primera vez, en aquel entonces era la IAMTF, que es lo que ahora es IFMA. Tenía la sede en el National San Anguilla Enchat, que es el estadio nacional que está al lado del MBK.
Y no sé, fui directamente ahí porque no conocía ningún gimnasio, en aquel entonces pues era todo diferente, el tráfico era brutal, era todo un caos Bangkok. Y ahí conocí, bueno, entrené por primera vez con Sagat Pektawi, Sagat Pechindi, el famoso Sagat que denunció al Street Fighter porque copiaron su nombre y tal. Pues ahí estuve con él me enseñó su weight, era súper famoso por el weight, estuve haciendo exhibiciones por Tailandia con él y tal. Y ya ahí empezó donde ya me quedé enamorado de este país y ya volví, ya me quedé aquí prácticamente durante muchísimo tiempo, ¿no? El primer gimnasio que estuve fue en el Sokurapin, que ya no existe, un gimnasio que estaba en Thousand Road, que después el famoso Gym. Ahí empezó Liam Harrison también, por ejemplo, en la que un poquito más tarde. Perdona porque te corte, estamos hablando hace, me has dicho muchos años, unos 30, me has dicho. Sí, 27 por lo menos, 27 años por lo menos. Y al final el Muay Thai que viste en Estados Unidos también era, o sea, al aprenderlo de tailandés directamente era Muay Thai. Era Muay Thai totalmente diferente. A ver, todavía hay sitios donde puedes encontrar la misma esencia, pero ya ha cambiado muchísimo. Es decir, antes era un poco más arte marcial, incluso en el combate, casi todos los peleadores usaban una gran bagaje de técnicas, pero brutales, ¿sabes? Eran casi todos Fimu y ahora el Muay Thai es mucho más deporte, es mucho más técnica, es mucho más deportivo que antiguamente, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Yo, por supuesto, me gusta mucho más el Muay Thai antiguo, me gusta mucho, no el Muay Thai Boran, el Muay Thai. El Muay Thai antes se estudiaba, ahora se practica, ¿no? Como que ahora es un deporte y ahora vas a muchos sitios donde hay peleadores, muy buenos peleadores, que hacen técnicas de Muay Thai, pero no saben Muay Thai. ¿Vale? Y siguen siendo muy buenos peleadores, y siguen siendo campeones, porque son peleadores muy fuertes, porque son peleadores con una física tremenda, con un coraje tremendo, pero así todo no tienen Muay Thai, no tienen esa esencia de Muay Thai. Es súper importante que la gente lo comprenda, la gente dice, no, porque él es campeón de España, de Europa, de Muay Thai, y digo, sí, y es muy gran peleador, pero no sabe Muay Thai. Pasa en Europa y fuera de Tailandia, y en Tailandia también hay muchísimo. Se habla que son peleadores. Son peleadores. Y que la gente tiene que darse cuenta también, mucha gente me pregunta que por qué cuando voy a Tailandia solo me ponen patadas, solo me cansan, no aprendo nada, eso pasa en muchos gimnasios. A ver, hay que darse cuenta de una cosa, tú vienes aquí 3, 4, 5 días, una semana, entonces la gente le cuesta entrar un poquito, para ellos es un trabajo, para ellos es poner pausa ese día, algunos sí que se esmeran un poco en enseñarte más, luego si ya te quedas más tiempo y vas entrando un poco en tu forma de ser, en tu familia y tal, ya va cambiando la cosa. Pero antiguamente era muy difícil, por ejemplo, yo me acuerdo de ir hasta Siprapá cuando todavía vivía Chanay Ponsumpa, que es el padre de Takun, ¿no? En aquel entonces habían peleadores muy buenos como Lanzuan, gente muy buena en aquel entonces. Yo me acuerdo de entrar con la que ahora es mi mujer, que es la madre de mi hijo, y preguntarle, ¿y el Farán sabe algo? ¿El Farán sabe sombra? Ponte en sombra. Y ya después te veían un poco y ya poco a poco ibas entrando un poco, pero era súper complicado. Primero porque ellos antes sí que no sabían nadie inglés. Era mucho más cerrado. Ellos pensaban que nosotros veníamos aquí a robarle su arte, que pertenece a ellos, ¿no? Y claro, hasta que después no te daban cuenta que tú venías a aprender y que venías a respetar, pues ya te abrían un poco más las puertas. Era súper complicado, al igual que era muy complicado pelear en los grandes estadios, no solo para los extranjeros, sino para los mismos Thai. Ahora cambia muchísimo. Tiene su parte positiva, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, creo que se ha perdido mucha esencia. Para mí el Muay Thai tiene que ser 5 asaltos, para mí el Muay Thai de 3 asaltos cambia muchísimo. Para mí el que pongan la puntuación, como van ganando en los combates que pasan en racha, pierde muchísimo la esencia. Ya no hay ese feeling que había en los estadios grandes, como en el antiguo Limpini, como en el Racha, y ahora parece más un espectáculo televisivo. Y eso a mí me da un poco de pena porque yo llevo luchando porque el arte siga arte durante mucho tiempo. Tampoco era aficionado realmente, pero es que luego es otro tema porque a las noches tampoco ya les gusta. ¿Sabes el problema? Es que antiguamente venían dos tipos de gente al estadio. Unos que venían del pueblo a ver a ese niño que es una estrella, que ya no viene prácticamente, y otros a las apuestas. Entonces, si ya no hay apuestas
si ya no hay ese ambiente, la gente no viene porque eso es parte del Muay Thai. Es decir, la gente dice, pero es que apuestan, pero es que es parte de la vida del tailandés y es parte el tailandés no solo apuesta en el Muay Thai, apuesta en todo. Todo, de todo. Y la gente tiene que darse cuenta, la gente tiene que comprender que esto es su tradición y como tradición hay cosas difíciles de entender para la gente que no ha vivido este mundo desde dentro, como las peleas de niños, como es muy difícil, ¿sabes? Pero cuando te das cuenta, cuando tú vas al Lumpini no te das cuenta de eso, pero cuando tú vas al templo, por ejemplo, a ver peleas del templo, te das cuenta de qué es el deporte del pueblo, ¿sabes? Que le pelean gente de diferentes estilos, de diferentes niveles y que después suben todos los niños al ring para emparejarlo para el día siguiente. Ahí te das cuenta que es el deporte del pueblo. Y eso es lo que la verdad te digo, que todavía queda esa esperanza de que todavía queda ese Muay Thai. A mí me hacía un montón de falta vivirlo de nuevo, porque llevaba mucho tiempo viviendo el Muay Thai moderno, ¿sabes? Y me faltaba un poquito de esa esencia que te hace volver a enamorarte de esto. Vamos a continuar un poco con el proceso. Vas recorriendo los gimnasios con Sagat. Sí, una vez que terminé con Sagat, ya me volví a España, volví de nuevo a Tailandia con la idea de intentar quedarme aquí y entrenar Muay Thai. Entonces, ahí empecé a recorrer diferentes gimnasios, llegué a Koh Samui, estuve 3 meses aquí en Koh Samui, aquí entrené muy bien también. En aquel entonces, tío, se entrenaba muy bien en todos sitios, era una pasada. Había pocos gimnasios, los gimnasios no son como los de hoy en día, por supuesto, porque los gimnasios eran normalmente en la parte de atrás de la casa o en un templo. Muchas veces entrenabas en moqueta en el suelo, el tatami no existía en aquel entonces, entrenábamos siempre en el cemento pulido. Y la verdad que el cambio ahora es muchísimo, ¿no? Bueno, pues recorrí muchos gimnasios hasta que llegué al Keo San Rey. Ahí me asenté y estuve muchos años y de ahí pues cogí el nombre de mi gimnasio y es el gimnasio que represento hasta ahora que estoy aquí en el Chorra Chaguat. Claro. Y en el Khao San Rit, ¿costó entrar, costó adaptarse? Por supuesto, es decir, cuando llegaron, el Khao San Rit fue durante 2 años el mejor gimnasio de Tailandia. Estaba lleno de campeones. Y claro, nosotros de venir de unos gimnasios más normalitos a llegar a un gimnasio donde no habían extranjeros en aquel entonces, y entrar y ver todos esos campeones fue alucinante, ¿sabes? Alucinante, porque aparte es un sitio donde después se volvió prácticamente todo de manos, pero en ese entonces mirabas y veías uno de manos, uno de rodillas, un FIMU, increíble, ¿sabes? Increíble. Ahí estuve muchísimos años y la verdad que es como mi familia, bueno, es mi familia. La etapa esa, porque claro, yo no sé si tú peleabas al principio. Yo peleé aquí, a ver, yo no he sido un peleador. Yo peleé en el Racha, peleé en el Nakhon Pathom por la tele, peleé en Pathom Boxing Stadium, peleé en Koh Samui, pero no me considero un peleador porque ya me cogió con mucha edad. Solo peleé por poder transmitir esa esencia que sientes en el ring, que sientes bajando peso, que sientes peleando. Tuve la oportunidad de pelear en el Racha cuando muy pocos extranjeros peleaban en el Racha. Y fui al Lumpini, al viejo Lumpini, y me quedé a las puertas antes de cerrar porque el tío no dio el peso. Imagínate para mí que yo quería pelear en el Lumpini, que era lo más grande. Tuve todo cerrado. Pesaje por la mañana, pasamos el pesaje y llegué a la revisión médica por la tarde y me dijo que el tío no había podido dar el peso. Imagínate, me fui para casa destrozado. Pero bueno, después peleé con ese mismo chico que era el peso más grande del Lumpini en aquel entonces, que era 72 kilos, peso pesado. Sería así, no habría. El más grande, es decir, el peso más grande. Y después peleé con él en Nakhon Pathom, que por la televisión, y de puta madre, me salió muy bien el combate y tal. Pero claro, mi ilusión era pelear en el Lumpini antiguo. Y me quedé a las puertas. Pero bueno, peleé a las puertas de verlo. Joder, a las puertas yo de verlo. Tú de verlo, yo de pelear, claro. Imagínate el pesaje por la mañana. Ver todo eso ya, la ilusión, porque ya después, a ver, la gente tiene que darse cuenta que la gente en Europa tiene una mentalidad diferente de la victoria y la derrota. Aquí es el número de peleas que tengas y las experiencias que tienes. Aquí nada te dicen cuántas tienes ganadas y cuántas tienes perdidas, no, cuántas peleas tienes. Y eso es importantísimo que la gente entienda, tanto los entrenadores como los peleadores, porque a veces suben al ring con una presión que no es justa. Y que nadie le está ejerciendo. Es el mismo el mismo, pero también muchos entrenadores que no están formados, porque si tú eres entrenador tienes que estar formado para saber que el deporte tiene victoria, derrota y empate, si no, no es deporte, ¿vale? Entonces tienes que transmitirle eso a las personas para que puedan subir al ring sin esa presión que siempre la tienes dentro, todos queremos ganar, pero que tienes que saber que aquí
El respeto te lo ganas subiendo al ring y haciendo un buen combate. Y es exactamente. No ganando y perdiendo. Aquí cuando te preguntan cuántas peleas tienes, no cuántas ganadas y cuántas perdidas. Eso es súper importante que la gente se dé cuenta de eso. En Europa, otra mentalidad. En Europa, ganas con gente que no tiene mucho nivel y eres un máquina. Y pierdes, y aquí pierdes con gente que tiene mucho nivel y eres un súper peleador. El negocio también le hemos montado mal, o sea, está mal montado, porque también se piden luego récords a veces. Sí. Entonces, claro, también Es por normal. eso ejerce una presión. Se No sé ejerce una presión. ¿Qué Pero, récord tiene ese chico? Si, Claro. se ha perdido más de 10, no le quiero. Claro, Igual pero imagínate, ha perdido con gente de un nivel impresionante y sin embargo ves otro récord, ha ganado con 10 personas que no tienen nombre. ¿Entiendes? Exactamente. Entonces eso es así, ¿sabes? Por Es súper importante eso eso. Hay que reestructurar eso. Sí, pero es muy difícil, es muy difícil. Pues eso, o irá para un lado o irá para otro, ya veremos dónde acaba. Pero es que todas las federaciones son iguales, ya sea el WBC, ya sea lo que sea, cada uno tiene su parte buena y su parte mala, siempre. Sí, eso es así. ¿Y qué te iba a preguntar? Claro, entonces, o sea, tú desde el principio te pilló mayor, sabías que ibas a entrenar, o sea, tu objetivo era entrenar desde el principio que empezaste a competir, o sea, ya sabías que lo que querías... No, era... yo competí en full contact, competí en kickboxing, después empecé a pelear Muay Thai, pero siempre he sido un fanático de las artes marciales. Entonces, desde pequeño, llevo los 6 años en los gimnasios, tengo 52 años, ¿no? Encima llevo toda una vida en los gimnasios, ¿no? Entonces, me gustaba todo, me sigue gustando todas las artes marciales, hoy en día me encanta todo, Y ya me dediqué a dar clases y ya cuando vine aquí a Tailandia ya daba clases, entonces ya tenía otra mentalidad. Pero bueno, estando aquí es ahora y quieren que pelee por una apuesta, imagínate, con 52 años. Eso aquí es que te engancha un poco la vida, ¿sabes? Es totalmente diferente que estar allí, ¿sabes? Porque aquí vives para esto, es otro rollo. Te han ofrecido pelear todavía Con Don Vicky en Jiu-Jitsu, imagínate. Todavía te vemos aquí en breve. Imagínate. No creo porque no tengo tiempo, pero te lo ves, a veces te lo piensas otra vez, ¿sabes? Coño, tío, porque aquí pelean con esta edad por apuestas grandes, ¿sabes? Y ellos venga, vamos, tal, apostamos. Me tienen loco estos tíos, me tienen loco. ¿Por qué te he dicho que todo el mundo me dice, coño, si te has echado unos peleones buenísimos? Sí, pero no he tenido ese sentimiento de peleador, ¿sabes? Ni siquiera me he enfadado nunca en un ring, ¿sabes? Está mal que lo diga, es un tema que estoy tratando yo ahora mismo, pero bueno, eso ya lo hablaremos. Para que veas, y es una cosa que para mí, ¿me entiendes? Esas peleas que he tenido, que mira tú, peleé en el Ryan, sitios muy buenos, con peleadores muy buenos, pero ha sido todo para ganar experiencia, para poder transmitir qué es lo que me dedico ahora. Porque yo sé que puedes ser un gran entrenador sin haber competido, porque los hay muchísimos, muy buenos entrenadores. Igual que hay muy malos entrenadores que han sido peleadores y ahora son entrenadores y que no tienen ni idea de enseñar y no transmiten nada. Pero sí que hay cosas que de verdad, cuando tú sientes lo que sufre bajando el peso, cuando sientes lo que sufre subiendo al ring, las noches anteriores, los días anteriores, que es lo más complicado, eso hay que vivirlo para poderlo expresar. Sí, eso es. Y luego hay sensaciones que o se tienen o no se tienen. Yo hablas con peleadores que yo compito también y me voy y hablo con ellos y digo, yo es que no siento eso que estás sintiendo. Claro. ¿sabes? O sea, que me doy cuenta que yo también me siento a veces, me siento que no soy un peleador, soy un apasionado. Y a la par, el entrenar tanto me obliga a... Claro, es que eso es así, Quita. eso te entiendo perfectamente porque es el sentimiento que tú piensas con, por ejemplo, no tengo ese Fuego, carisma sí, tanto como para esa ansia de llegar a ser campeón. Yo peleé por un cinto también aquí, perdí los puntos, pero no tenía siquiera esa ansia ni siquiera de ganarlo, porque era otra idea lo que yo tenía, ¿sabes? Para eso. El hambre o la llama o se tiene, yo creo que no se tiene. Sí, está claro. Es algo complicado. Está clarísimo. Pero, claro, y luego, pues, a mí lo que me explota la cabeza ahora, porque ahora ha cambiado todo, en 2025 ya llega un extranjero, llega a un gimnasio y se pone a poner pavos y no pasa nada. Sí. Y la gente dice, bueno, pues normal, pero claro, hace 30 años Eso era impensable. entrenar era difícil, pero ¿en qué momento llega Mario y se pone a poner pavos? A mí, en realidad, fíjate, yo le he puesto los pavos en el que sonría hasta Nuwat, que en aquel entonces era el número 1 de Tailandia. A mí es que la primera vez que me llamó el jefe del campo, Simón, y me dice, ¿qué haces este sábado? Digo, ¿por qué? Dice, no, para que le vengas a ayudar a poner los pavos a Nuwat. Para mí fue más nervios que cuando fui a pelear al Racha. Claro. ¿Entiendes?
pero muchos más, porque para mí era una cosa que, o cuando me dijeron ven a arbitrar en el Lumpini, yo arbitré en el Lumpini, ¿vale? Para mí, yo nunca me hubiese visto cuando vi las cartulinas con mi nombre ahí, ¿sabes? Nunca me pensé que me iba a tocar eso, igual que, y ya después, pues mira, imagínate tú, llevo muchísimos años dando clases, dando cursos por todos lados, sigo aprendiendo todos los días, porque para mí eso es fundamental. Creo que si paras de aprender, paras de avanzar. Y yo tengo mi mente abierta, aprendo de cada persona con la que entreno, tanto sea nuevo como sea viejo. Y entreno cada día con la misma pasión que al principio, eso te lo puedo asegurar. La mantienes, eso es difícil y eso es bonito. Bueno, es lo que me hace que sigas donde... Eso es lo que hace que sigas todos los días dando clases y divirtiéndote, trabajando y avanzando y mejorando. Yo vengo todos los días con nervios a entrenar. Pues eso que es. Pues por eso, fíjate, en el ring no lo tenías y ahora los tienes, pues ahí tienes tu camino. Sí, todo el mundo me decía en el ring que peleaba súper, parecía que no tenía nervios, pero claro que los tienes, por supuesto. El ring, si te das cuenta, los nervios en realidad se pasan antes, porque cuando subes y tocas los guantes se acaba todo. Es decir, ahí ya ni te enteras, la adrenalina ni te duele, ni sientes prácticamente hasta que termine el combate. Pero los días anteriores son los peores. Sí. Toda esa, de hecho, le pasa ahora, en la juventud de ahora, le pasa a mucha gente, te lo digo por experiencia, porque en mi gimnasio ha pasado muchísimos peleadores buenísimos que de repente ya no quiero pelear más, ya no me siento seguro, ya no tengo... Y pasa, y yo le digo, por ejemplo, ahora que están mis alumnos llevándome al gimnasio, me dicen el otro día, tío, que este chico, incluso uno de los padres que entrena ahí, que es mi amigo de toda la vida, que me dice, tío, que a mi hijo no quiere pelear, digo, no te preocupes. Un tío que tú lo ves y dices, bueno, ese chico lo llevamos la otra vez al campeonato, ganó todos los combates, una calidad increíble, lo veías con una confianza en sí, de repente, ¡plá! Pasa muchísimo hoy en día, muchísimo hoy en día. Yo creo que tiene mucho que ver también lo que has comentado antes de la presión que ejercemos, parece que tiene que ganar. Pero ahora te digo una cosa. Ahora hay un efecto que antes no había, que era la expresión de las redes sociales, y eso influye muchísimo, muchísimo hoy en día en los peleadores jóvenes. Yo te lo digo porque lo noto un montón, ¿sabes? Yo, por ejemplo, lo primero que digo, olvídate, no les digas que peleen, que entrenen, que disfruten del entrenamiento, que sigan entrenando. Por ejemplo, uno de los que lleva mi gimnasio, que ganó todo en ISMA, no quiere pelear más, es un tío que es un super crack. Y ahora da clases, y el tío es un gran entrenador y no quiere pelear más. Es normal, pero hoy la sociedad influye mucho en los peleadores. Antiguamente influían otras cosas, ¿no? Pero realmente yo creo que influye... al final el Muay Thai es un mundo enano, sí. ¿Sabes? Pequeño. O sea, influye... Pues eso, nos metemos una presión, luego aparte de la aceptación que buscamos siempre y el ego que tenemos en Europa también, y el ego, por supuesto. Al final hace que te sientas incluso tú mismo más importante de lo que eres, claro. Porque realmente fuera una pelea que pelees hoy le importa a gente hoy. Claro. Es decir, has ganado, has perdido, pues ya hablarás, si has hecho muy mal se va a reír, lo típico, pero mañana la vida sigue y nadie se acuerda de... Por supuesto, pero claro, date cuenta que eso es en cuestión de nosotros, pero a la gente que vive en las redes sociales, mucho como la gente joven, viven muchísimo de eso, de soy campeón, tal, y eso hace que ellos pues tengan seguidores y tal, eso influye muchísimo hoy en día. Yo lo veo en los niños, porque después no me di cuenta, porque digo, tío, tienes unas cualidades increíbles, no has tenido ningún accidente, no has tenido, todas las sensaciones han sido buenas, porque oye, si tú, por ejemplo, como los he visto, que suben a sus alumnos sin prepararse al ring y se llevan un palizón que no veas, es normal que los niños cojan ese miedo. Es igual que si te montan en un coche la primera vez y te estallas a 200 por hora. Claro. Vas a tener siempre ese sentimiento, ese trauma psicológico. Entonces, pero no, esta gente no han sufrido nada de eso, no han sufrido y sin embargo les puede eso. Pasa muchísimo hoy en día. Y los entrenadores se preguntan por qué, otros los obligan, pero no, tío, es cosa normal de la vida. Yo es que creo que también, además, porque por ejemplo las MMA ahora que están de moda o tal, que se ve que pues hay un proceso, crecen, o sea, como hay más dinero, hay más oportunidades, más sponsors, más... Sí. Pero por ejemplo el Muay Thai yo creo que es un deporte muy solitario y muy complicado. O sea, tú Aquí, si no te gusta, no vas a llegar a nada, porque en realidad... para ganar, excepto ahora que están pagando en el One, que están haciendo algunas cosillas y tal, la gente tiene
pero vamos. Pero con uno mismo, o sea, en la Sí, cabeza. con uno Yo mismo. que hasta cuando que te digo que no me siento peleador muchas veces, pasas por batallas internas. Batallas de, internas, sigo, no quiero muchísimas. pelear, ya se acabó. Entrenas 2 meses, por favor, quiero pelear. Sí. Es como que es un mundo en el que, como no vives de ello. Exacto, es muy dentro, ¿sabes? Eso lo llevas muy dentro. Es lo que dices tú, es que si a ti te pagaran un sueldo por esto y tuvieses cada vez que pelearas un montón de dinero, Eso es. Estarías en tu mente cambia porque para ti es un trabajo y para ti estás ganando tu vida. Pero en estas cosas prácticamente nosotros perdemos dinero porque el dinero que inviertes en aprender es mucho más de lo que ganas en los combates. Eso es. Inviertes tiempo con tu familia, con tal. Nosotros como entrenadores, por ejemplo, yo por ejemplo que soy un entrenador que no le quito ningún tanto por ciento de la bolsa a los peleadores, porque ya yo les he dicho que hasta que ganen 50.000 euros no me tienen que dar nada, pues imagínate, para ganar 50.000 euros, es decir, Le has puesto la le he puesto alta. Pero cuando lleguen, ¿qué has pedido? Un tanto por ciento. Los 50. No, lo que ellos quieran. Pero sí que pierdes mucho tiempo. Solo les pido esfuerzo, no victorias y derrotas, sino esfuerzo, trabajo, que se dejen la piel en el ring. Entonces yo me dejo mi tiempo con mi familia el fin de semana en irme de viaje, que hay veces que estoy entre cursos y combates muchísimos fines de semana sin estar en casa. Y yo valoro más un fin de semana en mi casa viendo la tele que todo lo que me pueda ofrecer a veces. ¿Entiendes? Y eso es... Un tiempo no agradecido. Sí que es verdad que el tiempo de entrenador muchas veces no se paga más. Es que no se paga tampoco bien. Porque no se paga. Esto si no te gusta, ya piénsatelo que hace poco, mira, tuve un chico, ¿no?, que quería venir a Tailandia, justo a este gimnasio a entrenar, ¿no? Y me decía que él quería buscar una forma de ganarse la vida aquí peleando. Un chico que nunca ha peleado ni en amateur y ya quería, y yo le dije, a ver, tío, escúchame, tienes que darte cuenta de que esto es muy complicado, muy complicado. Digo, aquí, para tú empezar a ganar dinero en un combate, tienes que tener un nombre y tienes que primero... Pero ¿cómo me aseguro yo que me pagan en el combate? Pero ¿tengo que pagar el gimnasio? Pues por supuesto, tienes que pagar el gimnasio, tienes que pagar tu comida, tienes que pagar todo, hasta que en un momento dado llegues a un punto donde el gimnasio haga un contrato contigo y entonces se van a llevar una parte de tu bolsa. Sí, pero ¿y entonces cómo vivo yo? Digo, pues ¿cómo hemos vivido todo el mundo? Pues gastándonos nuestro propio dinero. Es que... pues ahí entra en juego las redes que han hecho mucho daño. Sí. Que parece que se puede vivir de esto, y al final no hay otra que perder dinero, sobre todo al principio. Y... Está claro que nuestro deporte es de los deportes de combate es el menos pagado. Sí. Con diferencia. Sí. No sé si habrá alguno menos, pero sí. Pero así de lo que es el K1 y el boxeo, no, sí, eso MMA, sí, eso vamos con mucha diferencia. Sí. Porque incluso en K1 pagan más que en Muay Thai. Sí, eso no hay duda. O sea, deporte profesional y con esta exigencia yo creo que no... Sí, vamos, pero además eso es de lejos. O sea, no es que esté... De lejos, ni siquiera nos acercamos a un tanto por ciento mínimo. O sea, el otro día vi un vídeo eso de pago 1.000 euros de billete para ir a Tailandia y peleo por 100. Bueno, así, perfecto. Y así ha pasado, sí. Así. Por eso te digo que los que amamos esto, lo amamos. Los que llevamos mucho tiempo con esto es porque de verdad para ti es parte de tu vida. Una forma de vida totalmente diferente. Hace 30 años, o sea, Bangkok, cuéntanos un poco cómo era Bangkok, cómo era, o sea, en qué momento... Imagínate que me acuerdo la primera vez que vine, por supuesto, tus padres preocupados porque vas a Tailandia, por las historias de típico Tailandia y tal, y me acuerdo que llegué el primer día, me metí en una cabina de teléfono, no había WhatsApp, no había nada, ¿no? Entonces teníamos que comprar unas tarjetas amarillas internacionales para poder llamar para afuera, no había otra manera de llamar. Y llamando a mi madre y le digo, y veo pasar un elefante en pleno centro de Bangkok, que antiguamente los elefantes pasaban por dentro de Bangkok, y le digo a mi madre, ¿está pasando un elefante por aquí? Y mi madre me decía, ¿pero qué estás en la selva? Le decía que no, que estoy en las ciudades. ¿Pero cómo va a haber un elefante en las ciudades? Pues porque sí, que los elefantes están por aquí dentro. Una pasada. El tráfico era brutal. El idioma por eso empecé a aprender el tailandés, porque es que era muy poca gente hablaba inglés. Pero eso sí, la gente, incluso así, yo me acuerdo que me preguntaban, ¿dónde vas? Y claro, uno venía con la mentalidad de Europa de que, ¿para qué me pregunta esto? ¿Me quiere robar? ¿Me quiere tal? Y no, era simplemente por intentar ayudarte. Pero claro, la barrera del idioma, la barrera de todo... Y llegabas a un campo de entrenamiento y nadie te hablaba, nadie te miraba, nadie sabía hablar inglés. Entonces, pues,
siempre llegabas o con un taxista que te llevaba o con un amigo, con una amiga que ellos eran tailandeses pero era muy difícil. Encontrar los campos ya en sí eran difíciles. Vale. Porque vamos, al no haber información, al no haber nada, es decir, ahora tú no pones campos de entrenamiento y te salen miles, entonces coges el Google Maps y haces pop y llega. Pero antiguamente era, vamos, para encontrar un campo de entrenamiento te costaba muchísimo. Un mapa, ¿no? Buah, muchísimo, era una pasada, ¿sabes? Claro, es que lo del Google Maps no somos... Bueno, lo del WhatsApp ya, con tema familiar, Hostia, no somos flipa. La facilidad ya con el Skype, todas estas cosas. Flipa, es que no había nada de eso pero antiguamente. Google Maps es mejor aún. Hostia. O sea, para mí es la clave de que esto sea más fácil. Por supuesto, para todo, no... para todo. Pero te digo que era brutal eso, ¿sabes? El poder llegar a un sitio, porque ni siquiera los taxistas en Bangkok, ahora todavía tal, pero no hablaban el idioma. Y encima de eso, ellos no salían de su barrio prácticamente. De hecho, ahora tú le mandas, dices a un taxi, voy a tal, y te dicen, no, sí, es muy lejos. Pero antiguamente el tráfico era 10 veces más. Los coches eran mucho más antiguos. Vamos, no salían del barrio prácticamente, cada uno cogía su barrio y tal. Es muy complicado llegar a un sitio, eso es muy complicado. Claro, muy complicado. Y después... ¿Y cómo localizas? Porque yo ahora, por ejemplo, uso Facebook. Veo que eso era, una te digo, ubicación. preguntando a los taxistas prácticamente. En aquel entonces, un poquito más tarde, todos los taxistas que te veían extranjeros te decían, ¿conoces a Raymond Decker? Porque era el único que conocían, ¿vale? El único extranjero que se conocía aquí era Raymond Decker, ¿vale? Porque era el único que había peleado con tailandeses y tal. Y Raymond Decker, tal. Y ya, pues, te ponías un poquito a hablar con ellos. Yo empecé a estudiar desde el primer día, empecé a estudiar tailandés porque vi que era la única manera de poder abrirme un poco el camino. Porque si no, es que ellos no hablaban nada inglés. Y claro, no había traductor, no había nada. Es decir, yo me acuerdo que para poder... Yo viví en Canarias, ¿no? Entonces, soy canario. Para poder aprender tailandés, mandé a pedir por una editorial un libro y un cassette, ¿vale? Que con el cassette oía la pronunciación y con el libro, tal. Fue mis primeras, porque claro, ahora te bajas una aplicación, ahora vamos, todo. Y está difícil, todavía. Sí. O sea, que para aprender buen tailandés no es fácil. Muy complicado, la verdad que antiguamente, pero eso le daba un poco más de algo más bonito, ¿sabes? No era tan fácil todo, es como... Yo les explico ahora, porque ahora los tailandeses no son tan fuertes como antes. Hostia, yo en el gimnasio, por ejemplo, a las 9 de la noche no se oía nada. No había internet. Ahora todo el mundo está con internet, los niños están con internet hasta súper tarde jugando. Era otro mundo. A las 9 de la noche se apagaba la luz en el gimnasio y yo me acuerdo así acostado con los ojos así que no podía dormir y ni aire acondicionado ni nada. Era muy difícil todo, ¿sabes? A las 7 de la mañana a correr todos los días, era muy complicado, pero los tíos eran muy fuertes, ¿eh? Los gimnasios se entrenaban muy fuerte, mucho más que ahora, muchísimo más. Creo que se ha habido una adaptación. También los propios entrenadores muchas veces miran a sus alumnos y como que qué blando, ¿sabes? Como sí, al final, bueno, también han vivido... Es que ellos han vivido otra época, tío, otra época donde habían cosas muy duras de ver, ¿sabes? En aquella época también, porque... yo qué sé, de ver cómo en un ring a lo mejor el peleador no daba lo suficiente. Antiguamente había una cosa que se llama Chok Mei Song Saksit, que significa que estás peleando sin dar el 100% de lo que tú puedes. Y el árbitro paraba el combate y cogía el micrófono, no sé si tú lo habrás visto alguna vez en algún combate. Hace nada pasó además. Pues mira, ahora se ve muy pocas veces, de hecho mucha gente nunca lo ha visto. Antiguamente era muy común y tú decías, ¿pero qué ha pasado? ¿Cómo se va a dar cuenta este árbitro que él no está dando el 100% de lo que puede? Es increíble, ¿sabes? Paraba el combate y decía, Chok Mei Song Saksit, como estás peleando sin dar el 100% de tu alma, ¿vale? Es lo que significa literalmente. Y era una pasada, ¿sabes? Y paraba el combate y te ibas para tu casa. Y pasaba mucho más, sí. A mí me pasó en el Racha, por ejemplo. Yo bajé 10 kilos en 9 días, imagínate cómo estaba, hecho polvísimo. En el cuarto asalto yo no tenía ni un golpe, nada. El Thai estaba destrozado, pero yo no tenía fuerza, prácticamente. Es más, me tiran una patada, se la agarro y yo lo fui a barrer y me caí yo. Y el árbitro me mandó para mi casa. Se acabó. Sí. Ya, que eso ya sí que es muy difícil verlo. Para que veas, ¿sabes? Y sin un daño nada, el Thai cortado, cojo y en el cuarto asalto. Pero que yo desde el primero no tenía fondo. Digo, o lo doy todo o muero aquí como, vamos, porque no tenía fondo.
Y que es verdad que eso sea, bueno, son lo que dices tú, eran más duros. Sí, tío. Eran mucho... Se entrenaba muchísimo más fuerte. Aparte, las condiciones eran mucho peores y al final te hacías fuerte, no te quedaba otra. Y bueno, entonces luego, la primera que viniste, ¿cuánto tiempo estuviste aquí? Estuve un mes la primera vez que vine, que fue cuando conocí a Sagat. Estuve dando, te digo, me llevó por ahí dando exhibiciones y tal, de su White Cruz y tal. Ya me quedé enamorado, ya después volví a Canarias, ya con la idea de venirme ya aquí. No sé, durante esa época estuve viniendo con varios alumnos, peleando aquí y tal, y ya me asenté aquí definitivamente. Iba a Canarias cada 3-4 meses porque tenía mogollón de cursos siempre por España y tal. Aprovechaba esos cursos para poderme pagar el billete, iba a ver a la familia, entrenaba en el gimnasio y volvía de nuevo para acá. Jugar a racha, a temporadas siempre. Sí, temporadas, pero ya viviendo aquí y yendo 20-30 días a Canarias y volviéndome de nuevo. Antes, ¿cómo eran las visas? ¿Cómo era el tema visado? Hostia, las visas... ¿Siempre ha sido difícil? Todos los meses tenía que salir a Camboya. ¿Todos los meses? Todos los meses. Antes era cada 30 días, todos los meses. Todos los meses me tenía que poner el autobús y tal, volverme. Tendrías de sellos, ¿no? Hostia, pasaportes sellados enteros. Pero podías repetirlo durante siempre, no había ningún problema. No es como ahora que te ponen limitaciones, que tienes que salir en avión y tal. Oye, ¿y siempre venías solo? No, siempre venía con un grupo de gente. Siempre con alumnos. Con alumnos, con amigos, tal. Ya es que siempre, desde, bueno, hasta este año que me vine ya de nuevo a vivir, siempre que venía volvía con gente, ya los recibía aquí. Cuando vivía aquí, pues ya los recibía aquí. Y ahora que después me volví a volver a vivir a Canarias, todos los años nos veníamos como 20-30 días y veníamos siempre con un grupo grande. Gente de Península, gente de España, todos juntos para acá entrenar. Viviendo a temporadas, pero ya con la idea, o sea, establecido aquí, ya trabajando en el Keo San Rit, ahí ayudando a todos, ya llevando a los peleadores a pelear por la mañana, los extranjeros. Ya de entrenador. No, como peleador, pero todavía no llegaba a ser entrenador, sí ayudaba un poquito allí todo, todavía entrenar, pero sí que mi labor allí era controlar, por ejemplo, que todos estuvieran bien, recogerlos en el aeropuerto, llevarlos a los pesajes, llevarlos a los peleadores, que la comida estuviera más o menos, porque era gente del sur y comida muy picante, pues que la comida estuviera bien para que todos estuvieran bien. Ese era mi trabajo ahí, ¿sabes? Entonces ellos me daban un tanto por ciento siempre por las personas que iban y tal. Ya después pues ya empecé un poquito más ya yo era entrenador en Canarias, pero aquí todavía no era entrenador. Ya después sí empecé ya un poquito más tarde ya a agarrar paus, tal. Por ejemplo, yo entrenaba a un niño y el padre me entrenaba a mí, que era tailandés, así se empezaba un poco la historia. O sea, que fue muy progresivo, muy ¿no? progresivo, un momento en el que... Bueno, claro, y luego, ¿en qué momento viniste con Juan Mario en un viaje o cómo fue el tema en uno de los viajes siempre traía peleadores a pelear. Juan Mario, perdona un momento, Juan Mario es el peleador más famoso que ha habido español en Tailandia. Y con más peleas. Es decir, yo creo que hay muy pocos extranjeros que lleguen a ese número de combates hoy en día. Y que se le conozca, porque es verdad, claro. Juan Mario, hablabas con los taxistas, hablabas con la gente, claro, y se le conocía. Es que nosotros en esta época... Date cuenta que Juan Mario, su nombre no es Juan Mario. Ellos le pusieron Mario por mi nombre. Su nombre es Juan Martín. Pero claro, como los tailandeses lo traje, es decir, como fui yo el que los traje y era mi alumno, es decir, date cuenta que él, peleando aquí, era yo el que le ponía los pavos prácticamente todos los días. Y entonces le pusieron mi nombre porque la gente no sabe que él no se llama Juan Mario, que Mario es por mi nombre. Yo tampoco lo sabía. Ah, bueno, ahora lo sabe. Él se llama Juan Martín, Juan Montenegro. Ya, o sea, tú ya desde el principio le ponías... Sí, ya él se quedó conmigo aquí. Se quedó conmigo ya que se quedó viviendo aquí. Entrenábamos en el Keo San Rit y ya yo lo llevaba siempre a pelear. Ya cogió el nombre de Juan Mario y entrenábamos juntos y eso. Ya lo ayudaba yo a entrenar y a llevarlo a pelear a todos lados. Él sí que peleó en todos lados. Ese ha sido un chaval que ha peleado desde el Muay Wat, desde Camboya, en sitios muy fuertes, en la cárcel, en tal. La verdad que él no ha dicho nunca que no en combate. Ha sido un tío, la verdad que joder. Es una pena que no se reconozca a los peleadores cuando terminan. ¿Sabes qué pasa? Que la gente no se acuerda de la trayectoria del peleador. La cuenta se acuerda de sus 3 últimos combates y es súper triste, ¿sabes? Pierdes y ya no sirves para nada, ya no tal. Pero yo creo que es porque también, o sea, me refiero, ¿qué queremos? Si el taxista se acuerda de ti y era un aficionado, para mí ya has ganado en ese... O sea, me refiero, claro. Al final
yo me acuerdo de La Loba, por ejemplo, en España, y me preguntas a un niño de 19 años, No los conoce. no sabe quién era La Loba. Claro. Pues eso es también lo bonito, ¿no? Que Claro. yo me acordaré toda la vida, Claro. igual que el taxista se acordará toda la vida. Pero tú eres una persona que conoces el tema y soy una persona que ama el Muay Thai, pero la afición en general no se acuerda sino de tu victoria y como termines te retires con 3 derrotas. Sí, pero Es ese, una pero putada, ese es el que se va a acordar de esas 3 derrotas, Claro. es el que no le va. El que no le- y el es que no le irrelevante importa. la opinión también. Exacto, de- es irrelevante, exacto. Claro, entonces, pero sí, o sea, y de hecho ya te digo, yo decía que era de España y antes, ahora me preguntan Messi y Ronaldo. Cuando Claro, hablo de España, antes me hablaban de Juan Mario y eso Claro. no se me olvidará, de las pocas personas que... sí, esto está clarísimo. Y extranjeros, Danny Bill tampoco ha merecido, o sea, ha tenido nunca el reconocimiento que Y merece. mira lo bueno que era, tío. Y siga habiendo gente que te habla tailandeses de... Sí, y Danny tampoco Bill. peleó tanto en Tailandia. No, en Tailandia no mucho, pero en aquella época date cuenta que Rock Kaman, Raymond Decker, toda esa gente que vino a pelear a Holanda fueron los primeros que hacían Holanda-Tailandia, Tailandia-Holanda. Fueron a pelear en Holanda, fueron a pelear... Joder, es que hay gente con mucha diferencia de peso también, como Rock Kaman. Rock Kaman peleaba con tailandeses, con Kiatson Gris con 20 kilos menos. Sí, sí, sí. La verdad que fueron los primeros que de verdad los tailandeses se dieron cuenta de que también los extranjeros, tío, estaban fuertes en este tema. No, y bueno, Ramón sí que o sea, de que sí que se ha llevado el reconocimiento que Hostia. se ha llevado casi todo, de hecho. Sí, señor. Porque eso, los de esa época, ya te En digo, la época entrabas a un taxi y te decía Raymond Decker. vienes con Juan Mario, ¿cuántos años? Unos 10 años. ¿Cuánto estuviste aquí tú hasta que te volviste a España? Es que entre yendo y viniendo, Sí, al final, más bueno. fijo aquí, por lo menos 15 años, más fijo. 15 Porque años. venir y venir he venido todos los años de mi vida. Claro. Porque, pero en lo que es estar más aquí que en España, sobre esa época más o menos. Claro. Date cuenta que antes, mira, antes el Muay Thai era tan tradicional que hay cosas que hoy en día la gente ni lo sabe. Por ejemplo, mira, venían los apostadores, la gente que apuesta, a verlos entrenar a los peleadores, los últimos días de entrenamiento, y se fijaban en cosas que lo dices ahora y lo ves cosas como cómo va a ser eso. Te fijabas, por ejemplo, en el sudor, si el sudor corría mucho sudor o se quedaba en gotas, ¿vale? Cuando se quedaban gotitas en la piel, ellos decían que estaba en forma. Cuando el linimento, el cuerpo te lo absorbía en el combate, o el linimento se te quedaba afuera, se te quedaba brillante, cuando se te lo absorbía decía que no estabas en forma. Y cuando se te quedaba brillante en el cuerpo decía que estabas en forma. Cosas hasta ese punto, ¿sabes? De que la gente veía esas pequeñas cositas, ¿sabes? Que para ellos era súper importante y para nosotros son cosas insignificantes, pero para ellos significaban muchísimo el de voy a apostar por este tío porque este tío tiene el cuerpo en forma. Voy a apostar por este tío porque está en forma. Te sabía mucho. Ahora te hacen así, ¿no? Te tocan el Sí. gemelo, me he pasado una vez y... eso no- Fuera. Fuera. Eso nada. Joder, que... Sí, la verdad que es una movida muy espiritual también, ¿sabes? El momento de que, por ejemplo, llegabas al ring a ponerte el moncón, por ejemplo en el Keo San Reed, aparte de la ofrenda que hacías antes de ir al estadio, pues ellos llevaban siempre una bolsita de agua bendita, de agua bendecida, de las que están en el templo y tal. Pues una vez que te ponían el prayet, te ponían el molcón, te rociaban un poco de agua bendita con el fin de que te proteja de todo para el combate y tal. Es una parte muy tradicional que hace que de verdad te des cuenta de que esto no es solo un deporte. No es solo un deporte. Hay mucha... Y lo que hemos dicho antes, que antes se estudiaba todo esto. Era un Es peleador... muchísimo. O sea, un peleador, por ejemplo, ahora yo estoy entrenando con Hippies y Maní, o sea, te da clases de... O sea, no te habla de Muay Thai, te habla de Muay Thai, pero de la cultura, Claro. o sea, saben álgebra, saben la Biblia, o sea, Claro. se han estudiado todo el... Y es verdad que eso se está perdiendo. Culpa de ellos también, de los tailandeses. A veces de que han vendido igual un poco rápido todo. Muchísimos han vendido el arte, muchísimo. Y es como la información se va degradando desde la base hasta que llega a otros sitios. Por eso yo siempre animo a la gente a que venga a Tailandia, no porque en su gimnasio no se enseñe bien, no. Porque aquí se dan cuenta que también ahí están aprendiendo bien. Cuando llegas aquí y ves que lo que tú haces es lo mismo que te enseñan aquí, te das cuenta que tu entrenador está formado
que tú estás aprendiendo bien, que estás en el sitio adecuado, ¿vale? Te hace ver La realidad de las cosas, ¿sabes? Y ir a buscar el arte a su origen es muy importante, ¿sabes? Te hace avanzar mucho, te hace aprender mucho. Y luego, o sea, me refiero ahora, por ejemplo, la facilidad, por ejemplo, de hablar español, venir a un gimnasio como este y tener un tío como tú, que aparte de que lo ama y lo vive, también o sea, habla tu mismo idioma, porque, por ejemplo, yo siempre he dicho que si tienes un entrenador en España que te cuida, te enseña y quiere y lo ama también esto, muchas veces aprendes más que en Claro, porque Tailandia. ellos tienen también una idea de que, primero, date cuenta que el 90% de los peleadores, de los entrenadores que son ahora, siguen siendo peleadores algunos. Y para ellos tienen una idea de se aprende haciéndolo, pero no tienen un método de enseñanza, no tienen una forma de explicarte. Aquí, por ejemplo, en este gimnasio, ellos me dicen, por favor, explica las técnicas tú, ¿entiendes? No tengo esa barrera del idioma y aparte de eso, sé cómo hacerlo llevar a la gente, explicarlo un poquillo, ¿no? Y a ellos les cuesta un poco más, y eso que saben muchísimo. Entonces la gente tiene que darse cuenta de eso, que la barrera del idioma también a ellos les cuesta un poquito también abrirse más. Es que es muy complicado. Y luego pequeños malentendidos. Claro. Ahora que no habrá habido historias de malentendidos Sí. aquí, de que no sabes cómo es, la tontería más grande puede convertirse Claro, por supuesto. Es muy importante saber, conocer la cultura para que ellos estén también muy a gusto contigo trabajando, ¿sabes? Sí, por supuesto que ellos tienen que darte cuenta que los respetas al 100% y que eres una persona aquí para ayudar, pero no por ejemplo, mucha gente, yo no quería dar clases privadas aquí porque me parecía que le estoy quitando un poco de su comida, ¿sabes? Pero es que ellos me lo pidieron al final. Dice, no, es que mucha gente viene a que, claro, yo comparto con el gimnasio, ¿me entiendes? Pero tenía ese sentimiento, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque no quiero nunca que eso llegue. No, pero gracias a Dios, ellos saben cómo yo pienso, ellos son los que me piden eso, ¿sabes? Entonces, pues ya es otra historia, ¿sabes? te están tratando bien, te están recibiendo De puta madre, tío. Es un respeto que es amor, ¿sabes? Bonito que estés viviendo esta etapa. La verdad que yo momento en el que todo esto decides volver a España. Porque decidí volver a España porque mi hijo, su madre es tailandesa, pero él vive en España. Entonces ya me estaba perdiendo toda su infancia. Y cada vez que iba a España me costaba muchísimo más volverme. ¿Tú tuviste a Sirayut aquí? No, en España. Ah, en España. Entonces, pero yo me separé de su madre y yo viví aquí cuando él vivía allí. Ah, Claro, es decir, yo me separé de su madre, yo le dejé mi casa, mi coche, todo y me vine para Tailandia. Entonces, claro, cada vez que iba me costaba muchísimo volverme. A tu mujer era tailandesa y estaba en Canarias. Claro, en Canarias, ella Ay. se quedó ahí en Canarias. Ella, de hecho, vino ahora de viaje y llevaba sin venir muchísimos años. Ella ahora tiene un restaurante, tal, allí está súper bien. Pero claro, yo me separé de ella, yo me quedé aquí y ella se quedó en España. Al contrario, totalmente. Sí, Totalmente. Yo le di mi casa, mi coche, todo. Y ella se quedó ahí, ¿no? Porque quería una mejor vida. Yo tenía que seguir viviendo con el Muay Thai porque era mi... Tú querías otra mejor vida Yo también. tenía mejor vida. ¿Qué otra? Peor vida, más dura, pero era mi vida, ¿sabes? No podía cambiarlo, ¿sabes? Pero ya después me costaba cada vez mucho más. Cada vez que iba, yo te dejaba a mi hijo ahí, me costaba muchísimo más venirme y decidirme por eso prácticamente. O sea, por ver crecer a... Claro, me estaba perdiendo su infancia ya, ¿sabes? Y ahí fue cuando empezar, porque claro, es verdad que, bueno, y digo, también no hace, o sea, tengo 30 años, tampoco hace tanto, pero ahí es cuando empezaste también a darte a conocer, ¿no? A dar cursos, ya yo daba cursos desde antes, pero ya cada vez eran más cursos. Eran fin de semana que iba, eran 4 fines de semana a veces sin estar en casa. Claro, yo ahí es cuando sé de ti, claro. Claro. Y luego que es verdad que... Pero tú date cuenta que ya ahí, cuando yo empecé con los cursos, ya yo había tenido una primera generación de luchadores que muchos no se conocen, solo los conocen la gente antigua como Mike Cruz, gente con una calidad, después fue La Loba, fue mi segunda generación, La Loba, imagínate.
mira que hace años, pero ya había tenido una primera generación de gente con mucha calidad. ¿El Coffee de cuál es? De la tercera, por lo menos. Coffee es tercera. De la tercera, por lo menos. La tercera. Coffee, sí, junto con Mike Cruz. Mike empezó un poquito antes. Coffee, su primera pelea profesional la peleó en Escocia. Sí, de la tercera, por lo menos. Bueno era, ¿eh? Sí, Bueno sí. es. Sí, de la tercera, por lo menos. Pues claro, entonces, claro, yo me acuerdo de reconocerte a raíz de los seminarios. De los seminarios, claro. Y... Date cuenta que ya yo creo que cuando los seminarios de Burgos, ya yo vivía en España, pero los seminarios anteriores venía de Tailandia y con el dinero de los seminarios me pagaba el billete para poder ver a la familia y tal, y después ya me volvía de nuevo. Los que estamos dentro lo sabemos, al dar tantos seminarios, tantos cursos, muchos profesores que ahora son profesores han empezado a raíz casi Muchísimo, tuyo. muchísimo. El Muay Thai que tú has transmitido tiene una influencia Muchísimo, muy grande. la verdad que para mí es, a ver, como todo, tiene cosas muy buenas, cosas muy malas. Que en verdad, malas no, sino diferentes. ¿Sabes? Es decir, porque, por ejemplo, yo, que empecé las artes marciales tradicionales, hice Kung Fu, yo le sigo llamando a mi maestro, ¿eh? Cuando no es mi maestro desde hace 30 años. Pero para mí, y no me enseñó Muay Thai, que es lo que me dedico ahora, pero para mí sigue siendo ese respeto. Entonces yo tengo esa forma. Los chicos de hoy no tienen ese pensamiento. Mucha gente no se acuerdan de dónde vienen. ¿Sabes? Yo es verdad que mira, yo por ejemplo a Edu no le llamo maestro, ¿verdad? No, sí pero porque has vivido otra época, es diferente. Sí. Pero no te olvidas de dónde vienes. No, porque el día que tú te sientes y te des cuenta de dónde empieza, un árbol sin raíces nunca va a dar fruto. No puedes olvidarte de dónde vienes, incluso que te haya influido de manera buena o mala. Pero no te puedes olvidar de tus raíces. Es importantísimo que la gente tenga ese respeto a esas personas que les han enseñado, que han inculcado y que le han abierto el camino para lo que ahora eres. Se reclama mucho más de la figura del entrenador. A veces en muchos casos es psicólogo, padre, sí, entrenador, y al final es como que flipa. También tiene que ser muy difícil gestionar. Si tiene mucha gente que siempre, pues no, esta etapa no me hiciste caso. Es muy complicado, muy complicado. Mira, te digo por ejemplo un ejemplo, ¿no? En aquel entonces, donde estaba la Loba, Mike Cruz y tal, había gente muy buena, de mucha calidad en el gimnasio. Entonces, había gente que coincidían en el peso. Y pasa ahora. Pues uno de los chicos que estuvo con nosotros, de repente se fue del gimnasio. Y hace unos años, un alumno mío, porque yo soy una persona que yo soy menos rencoroso, ¿sabes? Pero hay gente que son más rencorosas, ¿no? Entonces, se encontró a este chico y este chico le dijo, no me vas a perdonar nunca, el chico que se fue del gimnasio. Y mi alumno le dijo, ¿pero por qué te fuiste del gimnasio? ¿Qué te hicimos nosotros? Dice, no, es que no quería ser un segundón. ¿Sabes? Fue la respuesta que dio. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay gente que prefiere jugar en un equipo de fútbol de quinta división de titular que en el banquillo de uno de primera división. Que ese chico en otros barrios, en otros sitios, es una estrella. Bueno, y también hablarlo a veces, porque yo creo que si en ese momento se hubiera hablado... Pues sí, pero es que ellos a lo mejor, y pasa mucha gente, y te volverá... Yo ahora, alumnos míos que son entrenadores, me llaman y me dicen, no, porque lo estoy pasando fatal, y digo, bueno, pues no te queda nada, porque te seguirá pasando durante el tiempo, es normal, es decir, la gente toma decisiones, pero hay otra gente que se van, pero nunca olvidan de dónde vienen, ¿me entiendes? Bueno, realmente no lo olvida nadie. Otra cosa es que luego... Otra cosa que lo acepten. Eso es. Claro. Otra es que al final todas las etapas, por muy mal que acaben... Sí, pero yo la verdad que cuando miro el Muay Thai en España y veo tantos equipos por lo que he pasado, ¿sabes? Por los que he dado cursos, por los que siguen un poco mi línea, ya con eso estoy más que pagado. Yo he arriesgado mucho en mi vida también para poder vivir como uno quiere. No es fácil. La vida hoy en día, la sociedad te dice que tienes que crecer en unos patrones que ellos te han dicho que no por eso tienen que ser correctos o no por eso tienen que ser adaptables a ti. Es decir, tú no tienes que nacer, estudiar, ir a una universidad, casarte y morir porque la vida es así, ¿entiendes? ¿No? Es decir, vivir una vida que tú decidas vivir tiene sus consecuencias.
buenas y malas. Y tiene sus meses de pasarlo muy mal y su tiempo de pasarlo muy bien. Al final, Es como todo. Te pasará eso, es que la gente te dirá, oh, qué suerte, pero tiene su parte mala, su parte Hostia, buena. hostia, yo he pasado meses muy jodidos. Pero bueno, tú estás donde quieres. Sí. Y eso es lo Yo más estoy donde importante, quiero. y eso es Mejor lo más estoy, importante. estoy donde quiero. Ahí- Y creo que la vida merece vivir donde uno quiere. Hay una cosa que pasa con Tailandia que nos pasa a los que venimos un año, 2, 3, a los que vienen un mes, Claro. que te vas de Tailandia y cuando Hostia. vuelves tienes la cabeza en Tailandia. Claro, por supuesto, la cabeza, el cuerpo, la mente y todo. Y le ha pasado la primera vez, Hostia. la décima y la que siempre estás, como nos guste esto, da igual donde estés, que siempre Por supuesto. quieres... Y después, por ejemplo, vivir del Muay Thai, mantener un gimnasio durante muchos años, se hace con mucho trabajo. Con mucho trabajo. Yo ahora tengo un gimnasio donde más o menos en Canarias hemos hecho un recuento así por encima que entre las clases de la mañana, la tarde y la noche entran unas 100 personas diarias. Solo un gimnasio de Muay Thai, donde solo hay Muay Thai, donde hay 5 clases de Muay Thai diarias. Yo le digo a mi hijo, a Néstor, a Fisco, que son los que llevan ahora al gimnasio, le digo, hey, como se lo he dicho a mi hijo el más, ¿vale? Le he dicho, yo solo he tenido un poco de talento, pero no he tenido nada. Y ahora ustedes tienen un gimnasio con un nombre, con un montón de gente entrenando, que si no trabajan, se va al carajo. Se va al trabajo. Yo no he fallado ni un día a entrenar, ni llego tarde, ni tal, y entreno todos los días con la misma pasión que el otro. ¿Sabes? Es súper importante porque veo gente que, no, es que el gimnasio, pero es que tú tampoco le pones lo que tienes que ponerle, es decir, que no es fácil mantener un gimnasio, ¿sabes? Y se lo digo a ellos y se lo digo, hey, esto me lo he trabajado yo, pero ahora si ustedes no lo trabajan, se va al carajo. Pero gracias a Dios, yo estoy súper orgulloso de ellos porque hacen un trabajo buenísimo, llevan los chicos a pelear, ahora tienen un grupito nuevo entero de peleadores y siguen trabajando. Ya te digo, me han hecho muchísimas preguntas. Bueno, ahora qué estás haciendo, claro, porque como te has movido aquí. A ver, Ahora estás aquí yo no te puedo decir que ahora, porque todo el mundo me pregunta en Canarias, por ejemplo, ¿vienes o no? Sí, seguramente que sí, Sí, pero no lo sé, yo vivo al día prácticamente todos los días. Ahora tengo un negocio aquí, aparte trabajo en el gimnasio. Necesitaba para mí este tiempo y tengo ganas de ver a mi gente, tengo ganas de volver a Canarias, pero ahora mismo estoy viviendo una vida que de verdad es mi vida, ¿sabes? Es decir, yo vivo aquí ahora y vengo todos los días a entrenar, todos los días vengo a dar clases, todos los días miro mi gimnasio en Canarias, veo que ellos están muy bien y para mí aquí estoy, sigo mejorando, sigo avanzando, sigo aprendiendo porque se aprende, te lo digo, a cada día. Y quién sabe si mañana digo, me voy de nuevo a Canarias. Es que el futuro es tan incierto de todo el mundo que si te anclas en el pasado, no disfrutas del presente. Y si piensas en el futuro, te da ansiedad. ¿De qué es así? Pues entonces podemos dejarlo en que estás viviendo donde quieres y como quieres. Y como quiero. Para- Yo, por ejemplo, para- esta última época que he tenido la suerte, gracias a Carlos, el de Bangrayán, que ha movido mucha gente, que he tenido la suerte de trabajar con gente que para mí han sido mi inspiración, ¿sabes? Como Diesel Noy, como Samar Prayakarun, como Naxan Noy. He tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Joder, tío. Para mí, para otra persona que iban a un curso de ellos, era como, viene un maestro tailandés a dar un curso. Para mí, poder trabajar con esas personas que fueron mi inspiración. ¿Tienes alguno o es como dices tú, un abanico? Es un abanico grande, pero por ejemplo, Simon Noy, Sansón y Sang, en aquella época para nosotros influyó muchísimo, es un peleador del norte. Sí, a Samson, sí, el otro no le... Sansón. Y por ejemplo, es que todos prácticamente, que vamos, uno es amante de esto y poder haber trabajado con todos ellos ahora para mí ha sido, joder, la pasada, ¿sabes? Y poderles ayudar a ellos, que ellos se sintieron mucho más cómodos porque yo con el idioma pues pude hacer que su trabajo fuera más fácil. Ahora, por ejemplo, es Nanzanoy me escribe cada 2x3, el otro me dice ven a verme tal, y para mí eso es, joder, ¿qué más se puede pedir de eso, sabes? Eso es oro. Sí, oro. ¿Y ahora ves Muay Thai de ahora? ¿O? Sí, lo veo mucho. Intento ver el Muay Thai de 5 asaltos, veo el One también, porque bueno, lo típico, están los viernes y tal, pero a ver, para mí ha cambiado muchísimo, todavía hay combates que disfruto a tope,
pero sí que ha cambiado bastante, bastante. Ahora veo que es un deporte que les obligan a hacer 4 cosas, no arriesgan mucho, es decir, la puntuación y las apuestas todavía rigen muchísimo el combate. Antiguamente era un poco más suelto, por eso la gente hacía mucho más cosas, mucho más técnicas. Ahora no atreves a hacer nada por no fallar y no perder ese punto. Ahora es mucho más específico el combate, ¿vale? Entonces, es muy complicado el poder llevar una clase con peleadores y con no peleadores que todos disfruten, igual que dar los cursos. Y eso es el deber de un entrenador, porque es muy fácil separar las clases por niveles y es mucho más sencillo, pero a veces no tienes tiempo, no tienes horarios, no tienes tal. Entonces hay que intentar dar una Muay Thai que todo pueda aprovecharlo. Eso es lo más complicado. Sí, hacer que se sienta el peleador claro, justo y hacer que el otro se sienta bien, porque ni vas a dar una cosa mucho para uno. Es muy complicado eso. Y para eso tenemos que prepararnos los instructores, los entrenadores. Puesto muy barato. A veces el poder transmitir. Me he ido a Tailandia y, no, y que este tío se ha ido a Tailandia, ha peleado 6 veces, joder, y sabe, o sea, igual no sabe nada. Pero es que hay gente que, mi madre, por ejemplo, ha venido a Tailandia más veces que muchos entrenadores, y mi madre no hace Muay Thai. Es lo que te entiendo. Podría, ¿no? Podría al final. Podría, yo creo. Y es que, por ejemplo, es como también igual. Es decir, yo, por ejemplo, soy canario, pero no te podría enseñar lucha canaria. Y sí que he luchado alguna vez. Y muchos tailandeses son tailandeses, pero no te pueden enseñar Muay Thai. ¿Sabes? Y no, él es tailandés. Joder, que yo he visto tailandeses dando clases por ahí en Europa. Que Dios mío, guárdame, ¿eh? ¿Sabes? Pero sí, eso es, no importa, es como que sea, pues eso, hasta para ellos se ha puesto como a veces un claro, poco... mucho es como... Joder, yo ahora, mira, tú imagínate, yo soy canario, yo ahora me voy a un país donde ellos conocen la lucha canaria, como es Senegal o algo de eso, y yo digo que soy canario y me monto un gimnasio de lucha canaria, se me llena el gimnasio, solo por ser canaria, y sin tener ni idea. Un par de movimientos... Un par de cosillas que aprenda y ya está. Claro, y ya está. Qué bueno. Y eso, y por último me han preguntado también, que eso ya lo hemos hablado, pero bueno, sí, ¿qué etapa de...? Pues has tenido, es que han sido muchas etapas, claro, la de, bueno, aprendizaje constante, pero eso, vivir aquí, vivir allá, vivir... ¿Qué etapa es la que más te ha enriquecido, la que más te ha hecho... Mira, la verdad que... recuerdes con nostalgia, o igual la verdad que mi primera etapa fue brutal. En cuestión de experiencias, porque era todo más nuevo, porque era todo mucho más tradicional aquí. Era una época del Muay Thai donde todo era muy diferente, donde el acceso a todo, como estábamos hablando antes, era muy complicado y la recuerdo con mucho cariño. Y ahora al volver aquí, que volví nada más llegar el año pasado, bueno, empiezan ahora casi todas las peleas en los templos, casi en todos los templos hay 7 días de fiesta durante el año, ¿no? Y como todos ponen feria y siempre ponen un ring, ¿no? El año pasado, pues, hostia, llegué y nada más llegar, que esta gente vamos, imagínate, esta gente me fue llegar al gimnasio en los 2 días, era como una familia, ¿no? Y ya empecé a entrenar con los peleadores, llevarlos a pelear a Muay Thai Wat se llama, ¿sabes? Muay Thai Wat es las afueras, Muay Wat, que es el templo, ¿no? Y entonces, eso sí que es tradicional total. Ahí te das cuenta, vuelves otra vez a recordar de tus inicios, vuelves a recordar, joder, yo tengo fotos, por ejemplo, en una pelea de Juan Mario, en una provincia, donde estaba lloviendo y nosotros en la esquina con un plástico en la cabeza y él peleando. O en Camboya, flipa, en Camboya, por ejemplo, la primera vez que fuimos a Camboya fue increíble, ¿sabes? Cuando llegamos al estadio, fue en Phnom Penh. Eso fue hace cuánto, vengo yo el sábado pasado y era eso para alucinar. Alucinante, ¿vale? Hace muchísimos años. Bueno, yo me acuerdo que fuimos nosotros como combate estelar y estaba un equipo de Laos y el equipo de Laos no trajo entrenador. Entonces me pidió que si podía hacer en las esquinas. Pues yo era en la esquina, y la gente tirándome del pantalón, pidiéndome las botellas de agua de plástico. Y yo era flipando, porque ¿sabes? Era tanta pobreza, pues ellos pidiéndome las botellas de agua de plástico, tirándome del pantalón. De llegar, me acuerdo, en una pasarela, todo oscuro y el ring al fondo. Llegar al ring, el ring lleno de mariposas nocturnas, pero lleno de sangre por el suelo, un desastre que no veas. Se fue la luz un par de veces, tal. Y te digo, tirándome del pantalón, flipa, ¿sabes? Que entonces era, brutal. Lo que te digo. Digo, si es ahora, tiene que ser también todavía un poco espectáculo. Yo, claro, me dicen 30 años
como Tailandia hace 30 años, digo, Imagínate Camboya. pues hace 60 como te tuvo que ser entonces, porque digo, tiene que ser eso. Imagínate, impresionante. Era mi primera vez que iba a Camboya también en aquel entonces. Sí, iba todos los meses a la frontera a hacer el visado, pero lo que es a... Entrar y Hostia, salir. entrar y salir. Qué Flipante, bien. flipante, ¿sabes? En aquel entonces veías mucha gente por las minas antipersonas, pues sin brazos, sin piernas, Esas cosas, brutal. y bueno, no sé si lo sigues, que Young Moving Park publica muchas historias Sí. que pues de esa época. De esa época. Y me pone la piel de gallina, Brutal. digo, cómo tuvo que ser vivir en esa época que estuvisteis, pues que al final, también su parte mala, lo que dices, búscate las penurias que pasarás, de todo, Hostia. pero ahora todo lo pasado, Hostia, es una pasada. ves eso y ves esto y dices, Y tú ves los estadios hasta la bandera, es decir, a tope. No cabía ni un alma, el ambiente era que te ponía los pelos de punta, ¿sabes? Es una pasada, ¿sabes? El ambiente era brutal, sí, brutal. por eso creo que, o sea, no, el Muay Thai como tal no creo que muera, pero sí que es verdad que cuando se muera esa generación de lo que has dicho tú, Namsan, ¿no? Sí. Dicen, Hostia, ¿no? es que cuando pasa ellos un- desaparezcan, va a haber un cambio, Va a haber un nuevo porque cambio. esos son la última Generación de la Golden Era, prácticamente. y de los que han mamado Muay Thai en todos Sí, señor. sus aspectos. Por eso señor. a veces intento ir a buscarlos, ¿sabes? Claro. Cuando pues voy a ese gimnasio, porque creo que cuando eso se acabe, Y ves esa magia, ¿eh? ¿no? Y la tienen. Y lo que La tienen. te contaba antes, De cuando Nansan Nansan Noi. Noi, Es una pasada. a los campeones del Raya, el Challenger que tienen ahí, a todos Como nada. eso es solo con magia, solo con magia. Exacto. Es increíble. Y concibirías una vida sin, es que al final ¿Sin es Muay Thai? claro, No. que tu vida a la mañana te dicen que no puedes y no, ¿Qué va? no sé, no habría No habría vida. no habría opción. Porque de una manera u otra, incluso porque hay mucha gente que ha pasado accidentes graves, que no pueden, y siguen ahí en el deporte, es decir, que de una manera u otra voy a seguir, ¿no? Sí, eso, pues yo he visto gente todavía, tengo amigos que han sufrido accidentes muy graves y que todavía, tío, siguen de una manera u otra en el deporte al 100%. ¿Te hubiera pillado en otra época igual con las MMA a tope? ¿Tú crees que hubieras tirado por ahí o hubieras, por ejemplo, A ver, conocer esta cultura? ¿sabes qué pasa? Que como yo vengo de artes marciales tradicionales, ¿me entiendes? De artes marciales tradicionales, desde pequeño he estado en judo, hice muchos años kung fu y tal. Tengo esa figura de un poco, necesito tener un poco más de algo más tradicional que solo un deporte de combate, ¿sabes? Es lo que me llama un poco más. Si no tiene una historia detrás, una tradición... Es que le falta algo, lo veo vacío, ¿sabes? Los otros son para mí, como el kickboxing, el K1, son deportes de combate, son técnicas de competición, son reglamentos. Pero el Muay Thai no es solo eso, ¿sabes? El Muay Thai es otra... Si no, no podríamos seguir. Es decir, si no, los gimnasios estarían vacíos. Los gimnasios estarían con esos 5 peleadores. Es cuando un deporte se hace olímpico. Cuando un deporte se hace olímpico, cambia muchísimo. El taekwondo ha cambiado muchísimo, el judo ha cambiado muchísimo, se convierte en una cosa muy técnica, el surfing ha cambiado muchísimo. Entonces, la gente cuando decían que el Muay Thai se volvía olímpico, sí, esa parte del Muay Thai está muy bien para eso, pero se pierde muchísimo. Se pierde muchísimo. Se profesionaliza, claro, y se dirige así. Se canaliza hacia esas técnicas y ya se convierte en un deporte de combate. Hasta pasa con eso, con el tema como lo que hablábamos de la magia, esa magia desaparece porque también los propios entrenadores se bloquea así, se golpea así, se gira así. Claro. Y tú ves combates de la Golden Era y era totalmente diferente. Cosas que dice que a la salida de salir te dirá el entrenador. No hagas eso. Eso no lo hagas, claro, ¿sabes? Como que mucho más freestyle. Igual que hay ahora son cosas que no es falta y antiguamente sí. Todos los barridos de pies antiguamente eran falta. Yo me acuerdo Guacharachai, que es un peleador que fue durante muchísimos años campeón del Lumpini, campeón del Racha, hacía barridos y la gente se ponía judo, judo, a gritarle en la grada, ¿no? Y ahora los barridos se permiten. Hay cosas que cambian muchísimo, que ahora, yo qué sé, ahora ya están volviendo, parece, los árbitros a un poquito a penalizarlo, a que no barras con la pierna y tal. Pero siguen los entrenadores enseñando. Pero sí que nosotros, las personas que nos dedicamos a esto y que respetamos el arte, debemos preservar el arte como arte. Sí, hay que cuidar eso, quien enseña hay que cuidar esa ¿cómo es? Ese Hostia, es que imagínate que tú venga tu alumno y te diga, oye, ¿tú te sabes esto? No. Bueno, yo que soy conmigo, por ejemplo, muy
competitivo conmigo mismo en ese aspecto, ¿sabes? Si hay una duda que no tengo y que no la sé aprender, me la voy a aprender, no me va a pasar nunca más. Porque mi deber como entrenador es ese, ¿sabes? Es decir, es poder resolver las dudas y poder enseñar un poco que todavía el arte, que lleva muchas cosas detrás, no solamente golpes de manos, de codos y de rodillas y de patadas, sino dentro de eso es una forma de vida, una forma de respeto, una forma de entender el Muay Thai de forma... Y eso te ayuda un poco a respetar el Muay Thai como arte marcial y meterte un poquito más, engancharte un poco más. Eso, sí, engancharte un poco más. Porque lo otro está vacío. Cuando estás cansado no vienes a entrenar, cuando no quieres pelear no vienes a entrenar. Pero esto es otro rollo. El 95% de las personas vienen al gimnasio a aprender un deporte de combate y un arte marcial. Y el 5% son peleadores. En muchos gimnasios cometen el fallo de enfocarse a los peleadores. Y como entrenador no vas a vivir nunca de eso. Porque el 90% vienen a otra cosa. Porque, a ver, han querido diferenciar el Muay Boran del Muay Thai, ¿no? En el Muay Boran está el Mae Mai Muay Thai y el Luk Mai Muay Thai. Mae Mai Muay Thai son trucos madre. Luk Mai Muay Thai son trucos complementarios, trucos hijos. Pero es lo que hacemos nosotros hoy en día, ¿no? Es decir, todo el Muay Thai de ahora viene de ahí. Entonces, si nosotros sabemos un poquito enseñar el Muay Thai sin perder, es decir, esa esencia, esa tradición, hace que la gente se enganche mucho más. Hace que la gente disfrute de todas las maneras, es decir, yendo al gimnasio como peleador, o yendo al gimnasio como deportista, o yendo al gimnasio porque te gusta el arte marcial. Entonces, esas tres clases de personas pueden disfrutar al mismo tiempo. Pero si separa Muay Thai tradicional, competición, Muay Thai de competición, ya estás separando un mundo que de verdad está unido, y pierdes muchísimas cosas. Es como, o sea, que si queremos realmente que no se convierta a eso, tenemos también una labor que hacer, muchas. Nosotros y eso es, pues mucha gente me dice a mí, ¿no te importa que graben tus cursos? No. ¿No te importa que no? ¿Pero por qué? Digo, ¿por qué no? Porque decir, tú puedes aprender la técnica, puedes aprender las cosas, pero hay algo dentro que no se puede aprender si no se siente. ¿Entiendes? Ahora, todos los entrenadores cuando empezamos a dar clases pecamos de querer corregir tanto que al final bloquea. Sí. Y que se intenta muchas veces hacer a semejanza. Bueno, de hecho aquí, es una cosa de las que hemos dicho, aquí no se enseña realmente, o sea, no se explica así, se hace, aquí se enseña haciendo. Si metes 2000... Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, le digo a mis alumnos, no te fijes como yo lo hago, que yo enseño mejor que lo que lo hago. ¿Sabes? Porque todos intentan copiarte y yo les digo, no me copies. Piensa que yo enseño mejor que lo que lo hago. Entonces, aprende lo que yo te enseñe, que te va a hacer mucho mejor. Después a ellos les gusta tu forma de patear, les gusta tu forma y van copiando tus cosas. Es normal. Pero yo se lo digo siempre, yo enseño mejor que lo que lo hago. Escúchame y no me veas, ¿no? Pero bueno, eso está claro que es lo que yo digo a la gente. Cuando tú vas a un gimnasio y ves a todo el mundo igual, si es un gimnasio de karate, es correcto. Pero si tú vas a un gimnasio y ves a todo el mundo igual, algo no funciona. Sí. Porque cada persona tiene que adaptarse a si eres de mano, si eres de rodillas, igual mucha gente me dice, no, es que yo soy de mano. Y yo le digo, lleva 2 años entrenando, le digo, ¿tú qué vas a hacer a saber que eres de mano? Si de aquí a qué tal, a lo mejor eres de rodillas, a lo mejor eres de pierna. Sí. Hay que intentar primero explicar muchas cosas para que cada uno vaya sintiéndose cómodo donde ellos se vean. Y cada uno se irá acomodando, pero es un proceso bastante largo. Puede haber sellos, pero es verdad que hay gimnasios que intentan que sea de una manera. Y así, pues eso, el que mide 2 metros no va a ser igual de... Claro, y eso es un fallo de muchos entrenadores también, ¿sabes? Es normal que tienen que darse cuenta que el Muay Thai tiene que adaptarse a cada persona. Vale. Y así es mucho más fácil. Es eso, Mario, que es que ya te digo, como me estaría hablando horas. La verdad que es que daba de gusto escucharle y faltarían muchísimos temas de tratar y muchísimas gracias por eso, por atender. Y bueno, porque he hecho esto también, hago el canal porque creo que, como has dicho, hay que perseverar, hay que intentar... Para mí es súper importante que alguien le dé voz a todo esto también. Porque hay mucha gente que no entiende un poco también, porque no han tenido esa oportunidad también de llegar a aprender de alguien que esté un poquito puesto en el tema y que se dé cuenta que esto, tío, es un mundo muy grande, ¿sabes? Y que dentro de tú, por ejemplo,
que llevas un canal, pero tú estás aquí viviendo esto ahora mismo. Tú estás viviendo también el Muay Thai, estás viviendo la competición, estás viviendo lo que se sufre en los gimnasios, estás viviendo lo fácil, lo difícil del tema. Y estás aprendiendo que detrás de esto hay muchas cosas diferentes. Hay mucha mafia, hay muchas cosas muy buenas, hay cosas muy complicadas también, que no es fácil, ¿sabes? No es fácil, tío. Yo siempre digo que el Muay Thai detrás de... que es unos... A mí me pasa como un amor un poco ciego, ¿no? Como Claro. me encanta, pero yo sé, con el tiempo y sobre todo este viaje también lo he vivido más, que el Muay Thai es miseria, el Muay Thai es pobreza, Claro. es maltrato en muchos sitios. Sí. O sea, al final, gracias a Dios también está cambiando ciertas cosas, pero un niño se convierte en una superestrella no muchas veces gracias a la mejor Exacto, educación y a los exacto, mejores métodos. Algunos son porque no les queda. Date cuenta que nosotros vivimos el Muay Thai como deporte y no tenemos que vivir de esto, gracias a Dios. Pero es que para ellos no hay otra opción muchas veces. No la hay. No hay otra opción. Así que, pues eso, Mario, oye, muchísimas Muchas gracias. gracias. Podríamos estar hablando horas, ¿sabes? Pues ya sabéis quién es, ya sabéis. Pues eso, Muay Thai. Mario es Muay Thai y espero que os haya gustado mucho. Y nada, y seguimos aprendiendo y seguiremos transmitiendo. Así que nada. Muchas gracias, un saludo a todos. Bueno, antes de nada, perdona, Mario está en el gimnasio. Bueno, Chorra Chaguat. cuéntales un poco. Bueno, estoy aquí ahora en Cosa Muy, en el gimnasio Chorra Chaguat. La verdad que es un sitio muy familiar, muy buen ambiente, muy buena temperatura, porque está en un sitio, la verdad que... Y nada, invito a todo el que quiera venir, pues aquí estamos. Que como he dicho, que tener a alguien que habla español, que conoce la cultura, que lo respeta y que encima, o sea, vas a volver a casa contento, eso es seguro, pues que sabe que se pueda pasar por aquí, que Aquí estamos. y aquí está. Así que si queréis verle y le echáis de menos, ya sabéis. Muchas gracias a todos. Un saludo y muchas gracias. Saludos.